A continuación presentamos el programa Crónicas de Gualán, un espacio dedicado a estudiantes, maestros y padres de familia interesados en conocer más de la historia de nuestro pueblo. Pasaremos revista también a la vida de una serie de personajes relevantes de nuestra comunidad. Hablar de la historia y de personajes de Gualán será un viaje emocionante hacia el pasado. Iniciamos el recorrido. Nuestro saludo especial para cada uno de ustedes. De nuevo, robándoles un poquito de su tiempo para compartirles otros datos que consideramos interesantes en la historia de nuestro pueblo. Tomando en cuenta que estamos en el año en que se cumplen las bodas de oro, en que Gualán fue elevado a la categoría de ciudad, queremos resaltar tanto a personas como instituciones que se han esforzado para que Gualán luzca con orgullo su condición de ciudad. En programas anteriores hemos resaltado el aporte al desarrollo de nuestro pueblo del señor Víctor Robles Portillo, del profesor Alvarito Estrada Arriaza, del coronel Virgilio Antonio Villagrán Bracamonte, de los alcaldes don Mariano Sánchez Cabrera y Mario Enrique Arriaza Galdames. Ahora compartiremos algunos datos históricos del Instituto Nacional de Educación Básica de nuestro pueblo, una institución educativa que ha sido el epicentro de cientos de historias de superación y de triunfos de los gualantecos. A nivel nacional e internacional, una gran cantidad de coterráneos egresados de esta casa de estudios han participado o están participando en el desarrollo y progreso de las entidades productivas, tanto públicas como privadas, en donde se desenvuelven. Aprovecharemos el programa también para compartir algunos datos biográficos del profesor Carlos Arturo Ursúa Sagastume, uno de los más distinguidos directores que ha tenido el Instituto Básico de Gualán, y quien, gracias a Dios, aún lo tenemos entre nosotros como para que conozca de nuestro reconocimiento. Conozcamos entonces los aportes del Instituto Básico de Gualán y más adelante de uno de sus más connotados directores. Veamos. Compartiremos a continuación algunos datos históricos del Instituto Básico de Gualán. Déjenme contarles que antes de 1960, la mayoría de estudiantes de Gualán que concluían la educación primaria consideraban haber alcanzado el mayor grado académico de su vida, por cuanto no había posibilidades a nivel local de continuar sus estudios. Muy pocos muchachos o muchachas tuvieron el respaldo de su familia para trasladarse a Zacapa, Chiquimula o la ciudad capital para continuar con el ciclo básico. Pero en enero de 1961, abre sus puertas a la juventud del municipio el Instituto Privado Mixto Prevocacional, el cual constituye un logro de las autoridades municipales como de un comité de padres de familia. Fungía como alcalde municipal don Gustavo Efraín Jordán Tobar. El comité de padres de familia estuvo integrado por los siguientes ciudadanos: Elder Amos Leiva Castillo, Argelia Bacini de Carranza, Manuel de Jesús Martínez, Francisco Tobar, Mariano Antonio Sánchez Cabrera y Manuel Pérez Rivas. Ellos contaron con la asesoría jurídica del licenciado Neri Acevedo y del licenciado Manuel Antonio Mejía Díaz. Entre los primeros catedráticos estuvieron los profesores Luis Salvador Morataya Valdés, Élida Antonieta Paz Hernández, Telma Yolanda Ursúa Sagastume, Olga de Castañeda, Amancio Rodríguez de León, Rubén Elías Enríquez, Federico Aguilar de León, Mario Armando Pasos Morales y Álvaro Enrique Estrada Arriaza. Todos ellos maestros de primaria que trabajaban durante la mañana en diferentes escuelas del municipio y en la jornada vespertina colaboraban en el recién fundado instituto sin la esperanza de remuneración económica alguna. La fundación del instituto coincidió con los mejores años de la Asociación Pro Mejoramiento de Gualán Apromegua, que coordinaba la distinguida dama doña Rosita de Gordillo Barrios, y ellos se constituyeron en el principal padrino del recién inaugurado instituto.
Los primeros años de funcionamiento no fueron fáciles. Hubo todo tipo de críticas y comentarios ponzoñosos que debilitaron la moral de algunos catedráticos, quienes fueron retirándose discretamente para evitar problemas. Los más valientes y comprometidos continuaron hasta que la institución logró dar pasos sólidos dentro de la comunidad gualanteca. Posteriormente se logró el respaldo de otros profesores, entre ellos Janet Martínez, Óscar Méndez, Hugo Rolando Aguilar Pinto, Hernán Herrera Páez, Gonzalo Estrada y María Benita Barranco de Paz. Como instituto privado, aún no era accesible a la totalidad de estudiantes egresados de la primaria, por lo que tanto maestros como padres de familia gestionaron durante varios años ante las autoridades educativas para que el Instituto de Gualán fuera nacionalizado y poder brindar igual oportunidad a todos los jóvenes del municipio. Es así como en 1966 se logra la oficialización del primer grado básico. En el 67, el segundo básico, y en 1968 se completa la nacionalización con el tercero básico. En enero de 1966, durante la administración municipal de don Gregorio Leiva Suárez, se inaugura el edificio para la Escuela Nacional de Niñas en el barrio Las Flores, y al trasladarse hacia allá, dejan el local municipal que durante más de 40 años la Escuela de Niñas ocupó para sus labores, y ese inmueble la municipalidad oficialmente lo asigna al Instituto Básico. Como era de esperarse, al concluir el proceso de oficialización, se produce un incremento de estudiantes en las aulas del instituto, de manera que el local municipal se vuelve insuficiente, a tal punto que algunos grados estuvieron recibiendo clases en el salón municipal, que en ese tiempo estaba ubicado en la parte trasera del edificio municipal. Allí también se realizaban los exámenes de fin de año. Las clases de artes industriales se recibían en la casa de don Mario Paz, que quedaba enfrente, y para la clase de educación física se caminaba hasta el campo de básquetbol del barrio La Estación. Las prácticas de marcha se realizaban en la carretera hacia Piedras Azules. No había instalaciones apropiadas para atender la cantidad grande de estudiantes que fueron agregándose. Ante tal situación, autoridades, maestros y padres de familia emprendieron la titánica lucha para lograr la construcción de su edificio propio. Buscaron dentro del área urbana un terreno apropiado, pero en cada propuesta encontraron diferentes inconvenientes. El 1 de julio de 1970 se produce un acontecimiento político que vino a transformar a Gualán en todos sus aspectos. Al tomar posesión de la presidencia de la República, el general Carlos Manuel Arana Osorio, casado con doña Álida España de Arana Osorio, oriunda de Gualán, y quien pasa a constituirse en la primera dama de la nación. Doña Álida de inmediato se pone a la orden de la población en general y, entre otros temas, toma el caso del instituto como asunto propio. Ante el entusiasmo de doña Álida, se logró que don Gustavo Jordán Tovar donara una porción considerable de su finca La Torre entre Gualán y Mayuelas para la construcción del Instituto Básico. El edificio fue construido en menos de 2 años, de tal manera que el 27 de enero de 1973 se realiza el trascendental acto de inauguración, acto al que asiste el presidente de la República, general Carlos Manuel Arana Osorio, su esposa, doña Álida, altos funcionarios del gobierno y don Óscar Estrada Pasos en su calidad de alcalde municipal. Durante 12 años, maestros, alumnos y padres de familia vagaron pidiendo posada. La Academia de Mecanografía de la familia Herrera España se hizo igualmente insuficiente, por lo que el gobierno autorizó el funcionamiento de otra academia, la cual inicialmente estuvo a cargo de un grupo de vecinos honorables y finalmente fue trasladada a jurisdicción de la municipalidad para su administración.
El primer director del establecimiento fue el licenciado Roberto Isaac Pérez Hernández, hijo de don Manuel Pérez Rivas. En los primeros directores se recuerda a José Eduardo Rosal Pasos, Jorge Hugo Varillas, Juan Ramón Valdés, Carlos Arturo Ursúa Sagastume, Francisco Javier Archila Juárez y Luis Osvaldo Álvarez Rodríguez. Durante el proceso de oficialización del instituto, el profesor Hernán Herrera Páez fue director de los grados que pasaban a ser parte del Ministerio de Educación. Cuando el instituto se trasladó hacia el nuevo edificio, el profesor Álvaro Enrique Estrada asumió como director interino ante la renuncia del titular. Ante la gran cantidad de estudiantes egresados del básico oficial y de los establecimientos privados, se produce también un fenómeno parecido al de la primaria en 1960, en donde los estudiantes ya no tenían hacia dónde ir para continuar sus estudios de diversificado. Los egresados del tercero básico fueron formando un enorme banco de personas truncadas porque para estudiar diversificado obligadamente tenían que salir de Gualán. Ante esa presión, en 1973 se funda la Escuela Particular Mixta de Ciencias Comerciales, que dio cabida a las inquietudes de superación de muchos estudiantes. Luego vendría en 1982 el Liceo Episcopal Emaús y en 1993 el Liceo Sinaí y luego otros centros educativos de diversificado. Ante el éxito rotundo que constituyó la creación del Instituto Básico y que estimuló el desarrollo de Gualán en todos sus aspectos, en enero del 2009 inició sus labores académicas el Instituto Nacional de Educación Básica de Mayuelas, constituyéndose en el primer retoño del básico de Gualán. A partir del 15 de noviembre de 1996, por disposición del Ministerio de Educación y a solicitud de docentes, alumnos y padres de familia, el Instituto Nacional Mixto de Educación Básica fue bautizado con el nombre del profesor Álvaro Enrique Estrada Arriaza, tomando en cuenta sus múltiples méritos como educador y por ser uno de los fundadores de ese centro educativo. En 1986, el Instituto Básico celebró sus bodas de plata, 25 años de funcionamiento, para lo cual realizaron una serie de actividades, entre las que incluyeron un desfile con la participación de cientos de exalumnos de las diferentes promociones egresadas del establecimiento. En el 2011 se celebraron las bodas de oro, 50 años de proyectar cultura y conocimientos a cientos de estudiantes que han pasado por sus aulas. Se produjo una multitudinaria participación de exalumnos en el desfile conmemorativo y en California, Estados Unidos, también se realizó una concentración igual de exalumnos y publicaron una revista conmemorativa que enviaron a Gualán para su distribución. A lo largo de más de 60 años de funcionamiento, el Instituto Básico ha colaborado notablemente para darle vuelta a las estadísticas educativas, tomando en cuenta que en la actualidad el 80% de la población sabe leer y escribir, en contraste con los datos de 1964, en donde apenas el 20% de la población residente en la cabecera municipal sabían leer y escribir. En la actualidad, son cientos de exalumnos regados por los 4 puntos cardinales, tanto en Guatemala como en diferentes ciudades del mundo. En los últimos años han funcionado 5 secciones de primer grado, 4 secciones de segundo grado y 4 secciones de tercer grado, con un promedio anual de casi 500 estudiantes, atendidos por unos 15 educadores, la mayoría originarios de nuestro municipio. Los ciclos escolares del 20 y del 21 fueron totalmente atípicos debido a la pandemia. Las clases presenciales se suspendieron en su totalidad y los maestros y alumnos ensayaron diferentes maneras para mantener comunicación en busca de rescatar algo de todo lo que la pandemia obstaculizó.
Aun cuando el ciclo escolar 2022 es aún incierto, la historia del Instituto Básico de Gualán no se detiene, sigue adelante y aún tendremos oportunidad de ver muchos más aportes al desarrollo de nuestro pueblo. Es indudable el aporte del Instituto Básico al desarrollo de nuestro municipio en todos los sentidos. Incluso cuando en enero de 1973 se ponen en funcionamiento sus instalaciones, la principal queja de los padres de familia y de los estudiantes particularmente era la gran distancia del casco urbano hacia el instituto, inconveniente que el profesor Rolando Aguilar ayudó a enfrentar al poner en funcionamiento un servicio de transporte escolar. Posteriormente, el terremoto de 1976 dio origen a la colonia Mofán y poco a poco las instalaciones del Instituto Básico fueron quedando al centro de un gran conglomerado de habitantes. En la actualidad, la ubicación ya no es problema y al contrario, gozan de un ambiente ecológico y alejado de los ruidos de la ciudad. Fue una buena decisión trasladar el instituto hacia ese sector. Conozcamos ahora algunos rasgos biográficos del profesor Carlos Arturo Ursúa Sagastume, uno de los más destacados directores que ha tenido el Instituto Básico de Gualán. Veamos. El profesor Carlos Arturo Ursúa Sagastume nació en el municipio de San Jacinto, Chiquimula, el 8 de marzo de 1938, siendo hijo de la recordada educadora María Elisa Sagastume Palma, seño Licha, y de don Arturo Ursúa. En 1943, con apenas 5 años de edad, el niño Carlos llega a Gualán con su señora madre debido a que la profesora Victoria Ursúa, hermana de su padre, que trabajaba como maestra en la escuela para varones, había enfermado y señor Licha venía para sustituirle. Ya en Gualán nacen sus hermanos David René, Telma Yolanda y Mirna Ninet, de apellidos Ursúa Sagastume. Carlos estudió la primaria en Gualán y luego emigró hacia Chiquimula para continuar sus estudios de básico y diversificado en el Instituto Normal para Varones de Oriente, INVO, en donde obtiene el título de maestro de educación primaria. Durante sus años de estudio, adquirió el hábito de la lectura, habiéndose convertido en un lector insaciable y de allí un escritor sin descanso. Como parte de su formación académica, estudió el profesorado de educación media y fue alumno también en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El 25 de junio de 1965, para celebrar de manera especial el Día del Maestro, contrae matrimonio con la profesora Aura Tixta, con quien procrearon a Beli, Flor, María José y Carlos, de apellidos Ursúa Tixta. La profesora Aurita es también ampliamente conocida en Gualán, dado a que durante los años en que su esposo era director del Instituto Básico, ella laboraba durante 13 años como maestra en la Escuela Nacional para Niñas Blanca Hilda Peralta y Peralta. El profesor Carlos Ursúa trabajó durante muchos años como docente en varias comunidades del área rural, pero le tomó un aprecio especial a la aldea Chinchín y les visitaba constantemente. En 1973 fue nombrado director del Instituto Nacional de Educación Básica, constituyéndose en el primer director del instituto en el edificio que actualmente ocupa. Le recibió el cargo al profesor Álvaro Enrique Estrada, quien ocupaba interinamente la dirección del establecimiento ante la renuncia del profesor Ramón Valdés. Además de su labor docente y administrativa, impulsó la construcción de la laguna del Instituto Básico, que a la fecha continúa dando un ambiente ecológico a las instalaciones educativas. Mantuvo un constante apoyo a los profesores Rolando Aguilar y Álvaro Estrada para el mantenimiento de la banda musical del establecimiento, que hizo época
no solamente en Gualán, sino en diversos eventos culturales de la región nororiental. Además de docente, era un apasionado por el periodismo y logró ser corresponsal de los periódicos Impacto y El Imparcial, publicaciones de circulación nacional. A principios de los años 70, colaboraba muy activamente con Radio Periódico El Independiente, transmitido por Radio Nuevo Mundo a nivel nacional. En 1964 logra también incluir en el periódico La Fragua, publicado en Zacapa y de gran circulación en la época, la sección gualanteca, un apartado exclusivo para brindar noticias e información cultural e histórica de nuestro municipio. La Hemeroteca Nacional conserva la colección completa de este periódico. En mayo de 1972 publica la primera edición de la revista Huaxinlán. Los profesores Rolando Aguilar, Álvaro Estrada y Hernán Herrera incondicionalmente apoyaron en la edición. En septiembre de 1972 sale a circulación la segunda edición, siempre con el apoyo de los profesores Rolando Aguilar, Alvarito Estrada y Hernán Herrera. El 30 de abril de 1973 sale a circulación la tercera y lamentablemente última edición de la revista Huaxinlán. Apenas 3 ediciones, pero que sembraron en la cultura gualanteca el vocablo Huaxinlán como el nombre original de Gualán, siendo el profesor Carlos Ursúa uno de los primeros en difundir la etimología del nombre de nuestro municipio. En 1973, junto a un grupo de ciudadanos gualantecos, logra que las autoridades municipales, encabezadas por don Óscar Estrada Pasos, declaren hijo predilecto de Gualán al coronel Virgilio Antonio Villagrán Bracamonte, para lo cual se realiza un acto público frente al Palacio Municipal de Gualán y el profesor Carlos Sagastume pronunció el discurso oficial con el bosquejo biográfico del homenajeado. Participó en diferentes certámenes de prosa a nivel nacional y logró que varios de sus trabajos fueran premiados. Entre ellos, obtuvo el tercer lugar en la rama de prosa en los Juegos Florales Nacionales de Zacapa 2003, primer lugar en prosa en los Juegos Florales de Estanzuela 2004. El 3 de octubre de 1987, junto a un grupo de destacados escritores, funda la Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas, ASCA, entidad que en poco tiempo se abre espacio a nivel nacional, publicando algunos libros de sus asociados y que en la actualidad permanece en gran actividad cultural. Además de su afición por la lectura y su pasión por escribir, fue un elocuente orador y participó en diversas oportunidades como maestro de ceremonias, tanto en nuestro municipio como en municipios vecinos. Fue muy aficionado a la crianza de gallos para hacerlos participar en las peleas que se daban principalmente durante la feria titular de Gualán. En 1994 publica la novela El Tren, composición literaria basada en vivencias ferroviarias de la década del 50 y 60, y en ella nos sube de manera imaginaria al tren que, partiendo de la estación central de la ciudad capital de Guatemala, salía hacia Puerto Barrios pasando por Gualán. En el 2004 publica el libro 500 al Giro y otros cuentos más. Desde muy joven cultivó su afición por las peleas de gallos y en ese libro comparte una gran cantidad de términos utilizados en el lenguaje de los galleros. En el 2009 publica la novela histórica La abuela al galope del tiempo, basado en relatos de una abuela que arrojan abundante información sobre los años más lejanos de la historia de nuestro pueblo. En la novela arma una serie de diálogos en donde se dedica a compartir todos los datos históricos que a lo largo de su vida logró acumular sobre los orígenes de nuestro municipio y otros pueblos de la región. En su narración, el profesor Ursúa Sagastume parece estar viendo la dinámica del puerto fluvial y el movimiento de personas y mercaderías a la orilla del río Motagua en la desembocadura del riachuelo. En sus relatos describe además con abundantes detalles
con nombres de pueblos y parajes, la ruta colonial que desde Gualán debía recorrer los viajeros hasta la capital del Reino de Guatemala o viceversa. Lector e investigador incansable, por sus manos pasaron incontables libros y documentos en donde el nombre de Gualán aparecía en contexto con la historia de la región. Desde antes de los inicios de la época colonial hasta la formación de la República de Guatemala en tiempos de Rafael Carrera, recibió público reconocimiento del Colegio Luterano El Divino Salvador de Zacapa en julio del 2004, quienes bautizaron con su nombre su certamen de Juegos Florales. En diciembre del 2004, la Municipalidad de Zacapa igualmente bautiza con su nombre el certamen de Juegos Florales. A su retiro, el profesor Francisco Archila le sucede en el cargo. Aprovechando que era ampliamente conocido en la región por su labor docente, en las elecciones generales de noviembre de 1985 participa como candidato a diputado por el departamento de Zacapa, respaldado por el partido Unión del Centro Nacional, pero fue derrotado en las elecciones. Ya jubilado del Magisterio Nacional, se traslada a la ciudad capital en donde reside actualmente. A pesar de toda una vida dedicada al engrandecimiento de nuestro pueblo, ni autoridades municipales, ni autoridades educativas le han conferido reconocimiento alguno. Pero el mayor agradecimiento y admiración de docentes, padres de familia y alumnos constituyen el mayor premio por toda una vida al servicio de la juventud gualanteca. Profesor Carlos, muchas gracias por su aporte al desarrollo de nuestro pueblo. Todos los que hemos tenido el privilegio de pasar por las aulas del Instituto Básico, tanto en sus instalaciones en el centro de la ciudad como en las actuales instalaciones cercanas a la colonia Mofán, reconocemos lo valioso de esa formación por todas las puertas que Dios abrió frente a nosotros y con ello haber escalado a otros niveles de vida. Agradecimiento a todos los docentes, a todos los que han sido directores del establecimiento por su contribución en nuestra superación. El programa Crónicas de Gualán llega a su final. Agradecidos con ustedes por la atención que nos han brindado. Nos vemos en el próximo programa. Pienso en tus noches de luna y de amor y triste me pongo a llorar. No cambio esos días de sol sin igual, no existe otra tierra más linda que tú. Consuelo es el mío poder regresar, bañarme en los ríos que bañan